Hola, soy Luis León de Sustenta Estrategia Ambiental. En este video les voy a presentar un proyecto muy interesante que estamos desarrollando, una planta de biogás para residuos de alimentos. Sustenta Estrategia Ambiental es una empresa de servicios ubicada en la Ciudad de México. Nuestro brazo operativo más fuerte es el manejo de grasas y aceites residuales que se generan en restaurantes como Sushi Roll y Crepes and Waffles, hoteles Camino Real y los comedores corporativos de Torre Mayor. También ofrecemos los servicios de gestión general de residuos para grandes generadores, como es el caso de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Otra parte importante de lo que hacemos en Sustenta son los servicios de consultoría. El año pasado, en 2019, tuvimos la oportunidad de realizar un estudio para la Unión Europea, en donde analizamos el potencial de valorización de los residuos en México. Un estudio muy interesante que está disponible para el público en general. Más recientemente, trabajamos con Banco de Alimentos para facilitar una serie de capacitaciones acerca de la disminución y manejo de residuos en cocinas de grandes cadenas hoteleras que operan en nuestro país. Como podrán ver, nuestra experiencia nos ha llevado a estar en contacto directo con la gran cantidad de residuos que se generan en la preparación de los alimentos. El manejo actual que se le da a estos residuos genera una serie de problemas tanto ambientales como sociales que nosotros en Sustenta estamos convencidos se puede evitar. ¿Cómo? Mediante la valorización en sitio de estos residuos. Por eso, hemos decidido proponer un proyecto piloto en donde los residuos de alimentos son ingresados a un biodigestor para producir dos productos de gran valor: biogás y fertilizante. Antes de presentarles nuestra planta de biogás, les voy a explicar los problemas que se generan en el manejo de residuos de los alimentos. Posteriormente vamos a hablar de las plantas de biogás en general y finalmente presentaremos el proyecto piloto que estamos desarrollando en Sustenta para lograr un manejo de los residuos que sea más eficiente y amigable con el medio ambiente. La gestión de los residuos sólidos urbanos comienza con la recolección. En esta imagen se muestra lo que típicamente ocurre en la Ciudad de México, lo cual no debe ser muy distinto de lo que ocurre en el resto del país. Al llegar el camión de la basura, el personal de recolección trae los botes que se encuentran más cercanos y comienzan a hacer la separación. Lo que les interesa a ellos es obtener los reciclables, principalmente vidrio, aluminio, PET y cartón. La venta de estos reciclables es fuente importante de los ingresos del personal de recolección. Todo lo demás, orgánicos e inorgánicos, son llevados a un centro de transferencia en donde se pasa a camiones más grandes que hacen el viaje largo a los sitios de disposición final fuera de la ciudad. Ahora, el problema aquí es que el personal de recolección no utiliza ningún equipo de protección personal y esto ocasiona que al hacer su labor pongan en riesgo su salud. El transporte de los residuos se lleva a cabo en camiones que cuando son nuevos funcionan muy bien, pero con el tiempo comienzan a deteriorarse. Una de las cosas que se empiezan a notar es el escurrimiento de lixiviados del interior del contenedor. Estos lixiviados, además de generar malos olores, tienen una carga de patógenos que pueden causar enfermedades a las personas que entren en contacto con ellos. Otro problema es el humo del escape de estos camiones, que además de contribuir a la mala calidad del aire, emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Finalmente, los residuos son llevados a un sitio de disposición final, en donde los residuos orgánicos son degradados a la intemperie. Esto ocasiona que se emitan malos olores que pueden ser percibidos por las comunidades cercanas a estos sitios. Además, también se liberan grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero muy potente. Otro problema causado por los rellenos sanitarios y los tiraderos a cielo abierto es la contaminación de las fuentes de agua local. Esta contaminación es causada por el escurrimiento de lixiviados hacia el agua subterránea, como se muestra en esta imagen. Como podemos ver, la gestión de los residuos sólidos urbanos, que incluye la recolección, transporte y disposición final de los residuos, causan una serie de problemas ambientales y de salud pública que afectan directamente a recolectores y a comunidades a nivel local y a nivel global. Bien, ya hablamos del problema, ahora hablemos de la solución. En vez de enviar los residuos de nuestros alimentos a un relleno sanitario, podemos ingresarlos a un biodigestor
que se encuentre en el sitio donde generamos los residuos, y esto nos ahorra todos los problemas de los que hablamos anteriormente. Dentro de este biodigestor se encuentran microorganismos que descomponen la materia orgánica a un nivel molecular y producen dos productos de gran valor. Por un lado, energía en forma de biogás y por otro lado, fertilizante en forma de digestato líquido. Asumiendo que nuestro sitio de generación, que puede ser un restaurante, un comedor corporativo o una universidad, se generan 500 kilogramos al día de residuos, esto en un biodigestor nos produciría suficiente biogás para desplazar el uso de 20 kilogramos de gas LP cada día y 5 kilogramos de fertilizante convencional. Las plantas de biogás, cuyo componente principal es el biodigestor, han existido por muchos años ya, principalmente en Europa Occidental. Sin embargo, lo que se ofrece en el mercado actualmente es distinto de lo que estamos proponiendo nosotros. Por eso me gustaría hablarles de los principios de funcionamiento de las plantas de biogás. En esta imagen se puede ver un biodigestor de los que comúnmente se fabrican en Europa, un tanque vertical continuamente agitado. En la imagen se aprecia cómo los residuos son ingresados hacia el biodigestor por una tubería y son llevados a la parte inferior. Aquí, un agitador se encarga de mezclar los microorganismos con la comida para que haya buen contacto y el proceso sea más rápido. Podemos ver cómo las burbujas de biogás se comienzan a formar y se almacenan en la parte superior, en donde son posteriormente conducidos a alguna cámara de combustión o un generador eléctrico. También el digestato sale por la parte superior y es llevado a tierras de cultivo para su aprovechamiento. Ahora, ¿cuánto tardan los residuos en convertirse en biogás y digestato? Pues esto depende. En el mejor de los casos, este tiempo de degradación puede ser 15 días y en un biodigestor mucho menos eficiente puede tardar hasta 90 días. Esto hace una gran diferencia, ya que entre menor sea el tiempo de degradación, se puede tener un biodigestor mucho más compacto para procesar la misma cantidad de residuos. Por ejemplo, si queremos instalar una planta de biogás en un sitio donde se genera 1 tonelada de residuos al día, y tenemos dos tecnologías, una que degrada la materia en 15 días y otra que degrada la materia en 90 días. La diferencia es abismal en el tamaño del biodigestor. Para la más eficiente necesitamos un biodigestor de 15 metros cúbicos y para la menos eficiente un biodigestor de 90 metros cúbicos. Una diferencia nada menor. Especialmente si el objetivo es instalar la planta de biogás en el sitio donde se generan los residuos. Entre más compacta sea la solución, más fácil será encontrar espacio para su instalación. ¿Cómo logramos tener un proceso eficiente? Esto se logra con la optimización de tres cosas principalmente: agitación, temperatura y tamaño de partícula. El objetivo de la agitación es mantener un constante contacto entre los microorganismos y los residuos. En el ejemplo de la derecha se muestra que esto se logra mediante un agitador mecánico, el cual está girando constantemente para evitar zonas en el biodigestor donde se acumulen residuos que no encuentren quien se los coma. La temperatura es también un factor muy importante, ya que a mayor temperatura los microorganismos aceleran su metabolismo. Finalmente, el tamaño de partícula también afecta al tiempo de degradación. Entre más triturados estén los residuos que ingresan al biodigestor, más rápido se van a convertir en biogás y digestato. En síntesis, para que una planta de biogás logre ser eficiente y así tener un diseño compacto, se requiere de tecnología y de una operación inteligente. No hay mejor ejemplo de alta tecnificación que el de las plantas de biogás que se construyen a gran escala en Europa. Empresas como Becon y OWS ofrecen tecnología capaz de procesar hasta 100 toneladas de residuos al día. La ventaja de estas plantas de biogás es su alta eficiencia, es decir, que en un espacio relativamente pequeño pueden procesar una gran cantidad de residuos. Sin embargo, debido a su gran tamaño, estas plantas de biogás requieren el transporte de los residuos desde el sitio de generación, restaurantes, supermercados, centros comerciales, etc. Y esto no elimina el problema generado por la recolección y transporte de los residuos. En el otro extremo tenemos las pequeñas plantas de biogás que ofrecen empresas como Home Biogas y Puxi. Estos sistemas están dirigidos a entusiastas que quieren producir biogás con la pequeña cantidad de residuos que se generan en su casa o su pequeño negocio. Una de las ventajas de estas pequeñas plantas de biogás es su fácil implementación.
La pides por internet, te llega por correo y la puedes armar en el mismo día en que te llega. Su principal desventaja es la baja eficiencia. Esto se debe a que no cuentan con un sistema de agitación, trituración o control de temperatura, y como resultado tan solo pueden procesar una pequeña cantidad de residuos en relación al espacio que ocupan. Otra desventaja es su baja rentabilidad. A pesar de que el costo es relativamente bajo, rara vez se logra recuperar la inversión a través del biogás y el digestato producido. Las plantas de biogás pueden clasificarse por su tamaño y su nivel de eficiencia. Ya vimos lo que se ofrece a pequeña escala, plantas de biogás de muy baja eficiencia. En el otro extremo tenemos las grandes plantas de biogás de muy alta eficiencia. Ahora, nos quedan dos vacíos por explorar. Una solución a gran escala y de baja eficiencia no nos parece una buena idea por el gran terreno que ocuparía. Por otro lado, la oportunidad creemos que está en el desarrollo de pequeñas plantas de biogás de muy alta eficiencia. Esto nos permite explotar las ventajas competitivas que se tienen sobre lo que se ofrece actualmente. Por un lado, evitamos la necesidad de transporte y manejo de residuos que requieren las grandes plantas de biogás. Por otro lado, reducimos significativamente el espacio requerido por las pequeñas plantas de biogás. Esto es lo que buscamos demostrar con nuestro proyecto piloto. A continuación presentaremos nuestro proyecto piloto de planta de biogás para residuos de alimentos. Hemos decidido instalar nuestro proyecto en Hectágono, un espacio ubicado en la Ciudad de México que alberga a iniciativas y emprendimientos que promuevan el uso eficiente de los recursos y la protección al medio ambiente. En la imagen se muestra un pequeño invernadero de color blanco, con el cual creemos se pueden tener sinergias interesantes con la planta de biogás. Aquí se puede apreciar el estado actual de nuestro proyecto en Hectágono. El cilindro azul que se muestra es el biodigestor, el cual ya se encuentra completamente construido. Ahora lo que nos falta es la instalación de los componentes auxiliares al biodigestor. En la imagen de la derecha se pueden ver algunos de ellos, como es la tubería de polietileno, el tanque de almacenamiento de digestato y las conexiones de tubería. El proyecto tiene un avance del 90% en diseño y 30% en construcción. En este diagrama se muestran de manera general los distintos componentes de la planta de biogás. En el extremo izquierdo se puede ver el sistema de alimentación, el cual es una tolva de 600 litros de capacidad. Aquí se van a ingresar cada día los residuos triturados. Posteriormente, una bomba de sólido succionará los residuos triturados para ingresarlos al interior del biodigestor. También se cuenta con otra bomba al extremo opuesto para realizar la circulación. Podemos ver que nuestro biodigestor en la parte inferior tiene 15 metros cúbicos de fase líquida de residuos triturados y bacterias y en la parte superior tiene 8 metros cúbicos de capacidad para almacenar biogás. El biogás será conducido por tubería hacia un quemador. También se va a contar con un tanque de almacenamiento de digestato para que pueda ser aprovechado en el suelo como fertilizante. Y finalmente, el biodigestor contará con un sistema de control de temperatura para mantener las condiciones óptimas para los microorganismos. Esta es una vista en planta de nuestro proyecto. En la parte central se encuentra el biodigestor, el cual ya vieron en las imágenes anteriores se encuentra construido. El biodigestor cuenta con 4 ejes de conexiones para tubería. Uno es utilizado para conectar el intercambiador de calor. 2 y 3 se utilizan para conectar los cárcamos de bombeo y la cuarta conexión se realiza para el digestato y el biogás. A la derecha se encuentra nuestro sistema de alimentación. Los residuos son ingresados a este triturador para después ser llevados por esta plataforma a la tolva de alimentación. Una vez se termine la alimentación, una de estas dos bombas es activada para ingresar los residuos triturados hacia el interior del biodigestor. A continuación, vamos a presentar cada uno de los componentes de nuestra planta de biogás. Iniciamos con el sistema de alimentación. Uno de sus principales componentes es el triturador, el cual ya compramos y recientemente realizamos una prueba con los residuos que utilizaremos en nuestro proyecto. Como pueden ver, estos son principalmente cáscaras de frutas y verduras. Una vez ingresados al triturador, por acción de un motor se giran cuchillas y martillos metálicos que dejan los residuos como se muestran en la imagen. Esta es una trituración muy efectiva
que al ingresarlos al biodigestor ocasionan que la degradación sea mucho más rápida que si los ingresáramos sin ningún tipo de trituración. Otro componente importante es la plataforma de alimentación, la cual nos permite realizar la trituración a un nivel más elevado y así más fácilmente ingresar los residuos triturados a esta tolva de alimentación, desde la cual los residuos serán ingresados hacia el interior del biodigestor mediante la activación de las bombas. De la plataforma de alimentación ya se tiene el diseño, falta la compra de los materiales y la construcción. Ahora veamos el funcionamiento de las bombas, las cuales se pueden utilizar para realizar la alimentación o la agitación del biodigestor. En el lado izquierdo se puede ver la tolva de alimentación, la cual se llena con residuos triturados. A través de esta tubería se conecta al cárcamo de bombeo y es así como los residuos son ingresados al biodigestor mediante las bombas. Una vez terminada la alimentación, las bombas se pueden poner en modo de agitación como se muestra en la imagen. Esto se logra al cerrar la válvula que conecta a la tolva de alimentación y se abre la que conecta a la parte inferior del biodigestor. Recordemos que al lado opuesto del biodigestor se encuentra otro cárcamo de bombeo. Al realizar el encendido de las bombas, se crea el flujo que se muestra en la imagen. Esto nos permite tener una mezcla homogénea dentro del biodigestor en donde hay un contacto continuo entre los residuos y los microorganismos. La procuración y compra de los componentes del sistema de agitación ya se realizó. A la izquierda se muestra uno de los cárcamos de bombeo, en el medio se muestra una de las bombas dentro del cárcamo de bombeo y a la derecha se encuentra el tablero de control que nos permite automatizar el encendido y apagado de las bombas. En este diagrama se muestra el sistema de control de temperatura, cuyo objetivo es mantener el biodigestor a una temperatura óptima de 35 grados centígrados. Esto se logra mediante sensores de temperatura al interior del biodigestor. Una vez se detecta que la temperatura baja de los 34 grados centígrados, se enciende una resistencia eléctrica que calienta agua y la circula mediante un serpentín de acero inoxidable. Una vez que se detecta que la temperatura subió de los 36 grados centígrados, se apaga la resistencia eléctrica. La procuración y compra de los componentes del sistema de control de temperatura ya se realizó. A la izquierda se puede ver el contenedor principal del intercambiador de calor. En el centro está el serpentín de acero inoxidable que circula agua caliente. Y a la derecha se ve el tablero de control, sensores de temperatura, data logger y resistencia eléctrica. El quemador de biogás también ya lo tenemos, pero faltan los aditamentos para funcionamiento correcto, como es una protección, la tubería de biogás, la entrada de aire y la salida de los gases de escape de la combustión, que puede ser una oportunidad interesante para utilizarlos en los invernaderos, ya que estos gases tienen una alta concentración de dióxido de carbono y el calor puede ser de gran beneficio para las plantas. Finalmente, mostramos el biodigestor, el componente principal de nuestra planta de biogás. A la izquierda se muestra el diseño y a la derecha la fabricación del reactor de geomembrana. Para darle soporte estructural a nuestro biodigestor, fabricamos una estructura metálica como se muestra en estas imágenes. Una vez finalizada la fabricación del biodigestor en el taller, se llevó a cabo la nivelación del terreno. Posteriormente, se llevó a cabo la construcción del piso de concreto. En diciembre de 2019 se llevó a cabo la instalación en sitio del biodigestor. Aquí se muestra la estructura metálica con los paneles blancos de poliestireno expandido, los cuales sirven como aislante térmico. También se pueden apreciar dos perforaciones en los paneles de poliestireno que sirven para conectar el intercambiador de calor al biodigestor. Finalmente se instaló la cubierta de policarbonato celular, que además de auxiliar en el aislamiento térmico, protege al biodigestor de la lluvia y el viento. Lo presentado hasta este momento es el avance actual del proyecto y lo hemos logrado con una inversión de 400,000 pesos, lo cual no está nada mal considerando que este es un prototipo. Sin embargo, todavía nos falta camino por recorrer y llegar al punto donde podemos iniciar operaciones de la planta de biogás. El siguiente paso es llevar a cabo la instalación de los sistemas de alimentación, agitación y control de temperatura. Posteriormente se llevarán a cabo las pruebas hidráulicas de los sistemas instalados, es decir, se va a llenar el biodigestor con agua y en este estado se van a probar las bombas y el intercambiador de calor. Una vez estemos seguros que todos los componentes funcionan adecuadamente,
podemos proseguir a la instalación del tanque de almacenamiento de digestato y el quemador de biogás. Finalmente, se puede realizar la puesta en marcha con inóculo y residuos orgánicos. El inóculo es un cultivo de microorganismos capaz de transformar los residuos orgánicos en biogás y digestato. Es después de este paso que podemos dar por iniciada la operación normal del biodigestor. Para llegar a este punto, es necesaria la inversión de 200,000 pesos adicionales. Sin embargo, no nos queremos quedar ahí. Nos gustaría instalar instrumentación y realizar pruebas de laboratorio para conocer exactamente lo que está ocurriendo dentro del biodigestor. Esta información nos va a permitir realizar mejoras con base en la experiencia. Idealmente, necesitamos 500,000 pesos adicionales para poder llevar este proyecto al siguiente nivel. Ahora hablemos del futuro. Es importante fortalecer los servicios de sustenta en manejos de residuos. Esto nos va a permitir orientar el desarrollo del producto hacia las necesidades de nuestros clientes potenciales. Antes de lanzar nuestro producto al mercado, es indispensable demostrar la rentabilidad de la planta de biogás mediante proyectos piloto. Y esto tal vez nos tome 1, 2 o 3 proyectos adicionales. Una vez logrado esto, lo ideal sería operar bajo contratos basados en desempeño, en los que el cliente pague por la disposición de residuos y la obtención de energía y fertilizante. Es decir, vamos a orientar nuestro modelo de negocio hacia la prestación de servicios en vez de la venta de un producto. Si logramos tener éxito en el corto o mediano plazo, esto no va a detener nuestro proceso de innovación continua. Es importante voltear a ver los campos de ciencia de datos, inteligencia artificial y automatización de la operación, ya que para lograr dominar este nicho del mercado es indispensable dominar el uso de estas herramientas. Además, es importante abrir líneas de investigación aplicada en diversos temas, como pueden ser agitadores mecánicos, microbiología, sistemas de combustión y la integración de sistemas de producción de alimentos a las plantas de biogás. Existen un sinfín de ideas para innovar en este campo. Sin embargo, es indispensable culminar nuestro primer proyecto piloto, que estoy seguro será el primer paso en este proceso de innovación continua.